Hola, buenos días. Mi nombre es Tatiana González y Dios me da el regalo de estar en esta mañana de este lunes 2 de mayo con ustedes estudiando las lecturas del día de hoy y de paso contándoles esas enseñanzas que el Señor me regaló. Espero que el Señor le dé a usted muchísimas más enseñanzas, tanto con este devocional como con cada una de las lecturas del día de hoy. Las tres lecturas del día son Lucas 22 del 54 al 71, Salmo 22 del 1 al 9 y Proverbios 29 del 1 al 27, para que usted recuerde hacerlas y sacar sus propias enseñanzas. Ojalá como dice el líder, una o más versiones, más Biblias de estudio, porque completamente es diferente lo que podemos comprender, lo que nosotros podemos captar a través de estudiarlo de estas muchas maneras. Así lo hemos aprendido y ha sido una riqueza muy importante para nuestras vidas. Con mucho respeto le pido que me acompañe en una oración para que podamos iniciar con el devocional de este día. Entonces ahí donde usted está, que usted pueda cerrar sus ojos y le demos libertad al Espíritu Santo. Dígale usted, papá, gracias. Y si aún no lo ha hecho hasta este momento del día o de la mañana, dígale a Dios, gracias por el don, por el regalo de la vida. Gracias porque me permites levantarme un día más. Gracias por esta semana que inicia. Aún gracias por este mes que estamos iniciando. Apenas hoy es el segundo día de este mes, Dios. Y pongo delante de ti, papá, mi vida. Pongo delante de ti cada una de las enseñanzas que tienes para mí en este mes, Santo Señor. Mi vida está delante de ti. Aún, Señor, yo te pido que tomes el control de este devocional, de lo que tú nos vas a hablar. Ayúdanos a mantener nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos atentos a tu voz. Dirige tú este devocional, Santo Espíritu de Dios, y toca a cada persona de forma especial, de forma que cada uno lo necesite, Señor, en el devocional de las lecturas de hoy. Gracias te damos, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos vamos a guiar en este devocional, nos vamos a basar, en Lucas 22, del 54 al 62. Y sí, probablemente usted ya sepa de quién vamos a hablar. Y vamos a hablar sobre Pedro. Lo podemos manejar de muchas formas estas enseñanzas, porque está quien habla sobre lo que Pedro hizo, sobre esta negación que hace Pedro, sobre si el gallo cantó, qué pasó después. Pero yo quiero que hoy nos enfoquemos más en lo que sucede con Pedro, en ese genuino arrepentimiento que Pedro tiene. Y entonces vamos a ir leyendo. Vamos a ir leyendo cada uno de los versículos y vamos a ir sacando una enseñanza según ese estudio que el Señor me permitió hacer. Lo primero es en el 54, dice, prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Recordemos que Pedro ellos vienen de algo feo que pasa en el Getsemaní. Ellos vienen de ese arresto hacia Jesús y la reacción de Pedro es ir y lanzarse y tener un impulso y cortarle la oreja a uno de estos hombres que venían a arrestar a Jesús. Y Pedro no es como que recibe así como una palmadita en la espalda. Muy bien hecho, Pedro, me defendiste, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención cuando aquí habla que Pedro le seguía de lejos. Porque entonces, ¿qué pasa con Pedro? Tal vez iba resentido, o molesto, o con pena, o no sabemos cuál era el sentimiento de Pedro. Sino que pongamos atención a esto, porque si viene en la Biblia es porque es importante. Dice, y él lo seguía de lejos, pero ahí iba, ¿verdad? Dice el 55. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió.
¿De quiénes habla aquí? ¿Quiénes se reúnen? ¿Quiénes están haciendo esa fogata en el patio? Dice que estos eran las personas que habían estado, que habían arrestado a Jesús. Estos son los que forman parte de esa fogata, de ese rato que están teniendo ahí. Esos que los habían arrestado y habían llevado a Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces Pedro logra entrar ahí y se les logra unir a ellos y se sienta ahí. Tal vez como tratando de ver qué va a pasar disimuladamente, como decimos nosotros. Él se sentó por ahí, así como que nadie se dé cuenta. Pero entonces seguimos la lectura, dice, una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él. Esto de primera mano toma por sorpresa a Pedro, porque tal vez Pedro no se imaginaba que a él lo iban a reconocer, si no, no hubiese ido ahí, no se hubiese expuesto. Pero entonces esto primero toma a Pedro por sorpresa. Luego seguimos leyendo en el 57 y dice, pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco, le dijo Pedro. Es la primera de las 3 negaciones que Pedro hace. La primera es con esta mujer que lo logra reconocer. Seguimos leyendo, dice el 58. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. Imaginémonos la situación, o sea, tal vez Pedro está angustiado, asustado, ya hay una primera persona que lo reconoce y es como, esto lo toma por sorpresa, no sé qué hacer, pero aquí me quedo, ¿verdad? Sigo intentándolo, aquí me quedo, pero hay otra persona que lo reconoce, o sea que probablemente el impacto que recibe Pedro de esta otra persona que lo reconoce es aún más fuerte. Pero Pedro también lo niega y dice, no hombre, no lo soy. Contesta Pedro. Esta es la segunda negación que hace Pedro. Sigue en el 59. Como una hora más tarde, ya el seguro dijo, ya, y ahora sí, los convencí de que no soy yo. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que éste estaba con él. Miren, les dice, miren que es Galileo. O sea, probablemente había algo en su aspecto físico o en su forma de vestir que lo daba a entender que era Galileo. Pero hay algo muy bonito que nos encontramos en la Biblia y es que dice que es el acento el que también traiciona a Pedro. Dice Mateo 26:73. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Entonces ellos logran identificarlo no solo por la parte o algo en el aspecto físico o en su vestir, sino por su acento. Era un acento diferente. Pero también otro detalle que quiero regalarles es que a él también quien lo identifica es un pariente del siervo al que Pedro había atacado en el Getsemaní. Dice Juan 18:26, ¿acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Entonces imagínense, no solo su acento, sino que también las personas que lo ven ahí lo logran reconocer. Y uno de ellos ya había tenido un encuentro, ya lo había visto en el Getsemaní. Y es que no fue solo como que pasó y lo vio que estaba ahí cerca de Jesús, no, lo vio salir en defensa de Jesús con este arrebato que Pedro tiene, este hombre lo ve y por eso lo reconoce en el momento donde está Pedro ahí en la fogata. Entonces yo imagino toda la situación, ¿verdad? Está todo oscurito, está la fogata, pero aún así lo logran reconocer y le logran reconocer la voz. Seguimos leyendo en el 60. Dice, hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso,
cantó el gallo. Esta es la tercera negación que Pedro hace. Y es exactamente el número de veces que Jesús le había dicho. Recordemos que Jesús le dijo, me habrán negado 3 veces antes de que el gallo cante. Y tal cual así fue como pasó. Dice el 61, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo le voy a pedir que hagamos un ejercicio. Que usted pueda imaginar o pueda pensar o pueda recordar, si no le ha pasado que alguien lo haya traicionado o la haya traicionado, yo le voy a pedir que se imagine una situación así similar. Alguien muy cercano a usted le traiciona, conoce algo suyo, algún secreto o algo, de alguna manera. Imagínese usted toda la situación. Y usted un día se encuentra a esta persona en la calle. ¿Cuál es su reacción? ¿Cómo es su mirada hacia esa persona que le traicionó? O si ya le ha pasado, ¿cuál fue su reacción al ver a esa persona que le había traicionado? Que usted estaba seguro o segura que le había traicionado, que usted sabía, no que le habían dicho, usted se dio cuenta, pudo ver que esa persona le traicionó. Probablemente a esa persona la volvamos a ver con enojo, probablemente a esa persona la veamos con rencor, con resentimiento, con dolor, con tristeza. Cuando alguien nos ha traicionado, no es como que lo vemos y, ay, cosilla, mira, allá está aquel que me traicionó. No sale lo más bonito de nosotros, ni por nuestra mirada, ni por nuestros gestos, ni en nuestro corazón, ni en nuestros pensamientos, ni nada. Lo que sale de nosotros probablemente hacia esa persona sea algo feo. Ahora váyase a la situación de Jesús, donde dice aquí que el Señor lo vuelve a ver a Pedro directamente. Lo mira a los ojos, pero no lo ve con ese desprecio, no lo ve con enojo, no lo ve con reclamo como, ajá, se lo dije, usted me traicionó. No, sino que dice que es más una mirada con compasión, es una mirada que toca el corazón de Pedro, toca lo más profundo de su corazón. Y algo que nos da a entender esto es porque dice que más tarde Jesús manifiesta la misericordia que Él tiene hacia Pedro. Cuando Jesús viene y se presenta delante de Pedro antes de Él presentarse delante de los demás apóstoles. Cuando se da la resurrección de Jesús, se presenta Él primeramente ante Pedro. ¿Por qué ante Pedro? ¿Por qué ese amor? ¿Por qué esa ternura? Porque así es Él. Y así es con nosotros, no solo con Pedro, así es con nosotros. Nos ve con esa ternura, aunque nosotros le fallemos, Él nos ve con esa misma ternura. Dice Lucas 24:34, es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. ¿A quién es el primero que se le aparece de sus apóstoles? A Pedro. Entonces, dice el 62, y saliendo de allí lloró amargamente, o sea, lloró con mucho dolor, lloró con mucha tristeza. Y este llorar amargamente es un tipo de llanto que da señal de un arrepentimiento genuino. Ese fue el arrepentimiento que tuvo Pedro, un arrepentimiento genuino. Pero algo muy importante es qué causa ese arrepentimiento genuino de Pedro. Si nosotros nos devolvemos al 61, dice, y el Señor lo volvió a ver directamente, miró a Pedro. O sea, Pedro tiene un encuentro ahí con Jesucristo. Y ese encuentro llega a lo más profundo de su corazón, llega a lo más profundo de su ser, lo hace caer en cuenta de cómo él está fallando a Jesús y él llega a ese arrepentimiento genuino. Y se da ese llanto y se da ese dolor en Pedro.
Dice el Salmo 51:17, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Dios no desprecia un corazón quebrantado y arrepentido. Esto se ve que Él está arrepentido. Esto se ve en Pedro y dice que es en el Salmo que Dios eso no lo desprecia, Dios no lo pasa por alto. El arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino, incluye un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, o sea, un corazón que se ha arrepentido. Solo un corazón arrepentido acepta lo que Cristo hizo en la cruz. Solo eso es lo que necesita Dios. Dios no va a aceptar menos. Acepta un corazón arrepentido que reconoce lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, nosotros necesitamos tener primeramente ese encuentro cara a cara con Jesucristo para que Él pueda hacer en nosotros, que nosotros veamos cuál fue el fallo, que nosotros veamos qué fue el error que cometimos. Pero solo teniendo ese encuentro cara a cara con Jesús lo vamos a poder hacer, para luego poder llegar a ese genuino arrepentimiento. Y que vengan cambios, porque en Pedro pasaron muchas cosas muy bonitas y que pues hoy no es el versículo que vamos a leer, pero en ese momento que Pedro tiene ese encuentro con Jesús, luego de que Jesús ya vuelve, él tiene ese encuentro y pasa algo especial con Pedro. Entonces, cuando yo logro tener ese encuentro cara a cara, ese arrepentimiento, Dios va a poder hacer cosas muy hermosas en mi vida, pero necesito ese corazón contrito y humillado. Leía una frase que dice, cuando una persona se va haciendo mejor, va comprendiendo mejor la maldad que aún queda dentro de él. Pero cuando una persona se va haciendo peor, comprende cada vez menos su propia maldad. ¿A qué se refiere esto? Cuando una persona, uno se va en nuestra parte espiritual, nos vamos haciendo cada vez más espirituales, vamos a ir cada vez más comprendiendo la gracia de Dios sobre nuestra vida. Pero cuando nosotros más bien lo que vamos es retrocediendo y estamos carnales, que ya esa palabra la conocemos, entonces yo voy perdiendo el temor de Dios y se me olvida de dónde vengo, se me olvida quién me rescató, se me olvida qué ha hecho Dios por mi vida. Entonces, que en nosotros haya un genuino arrepentimiento, no un arrepentimiento como por salir del paso. Yo le digo mucho a mi hijo Caleb, no pida perdón solo por salir del paso. Cuando algo pasa, cuando comete un error o algo y él llega, bueno, perdón, entonces yo he tratado de trabajar con él esa parte de no pida perdón solo como por salir del paso, o para ganar lo que quería o lograr lo que quería. Pídalo porque de verdad lo siente. Que nosotros seamos como este Pedro que lloró amargamente. Tal vez estamos fallándole a Dios y no está eso tocando nuestro corazón. Esa era una parte de la enseñanza. Y lo otro que es muy cortito, que quería leerles, es Proverbios 29:11. Dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Entonces, el necio es quien ignora la Biblia y por consiguiente entonces da rienda suelta a su ira, se deja controlar. Y no lo veamos solo por el lado de la ira, veámoslo aún lo que estábamos hablando del arrepentimiento, o sea, da rienda suelta al necio, a la ira, a los gustos, a los deseos carnales, a lo que yo quiero hacer, a lo que yo quiera vivir, y se da rienda suelta a todo. Pero en cambio dice que el sabio sabe dominarla. Entonces podemos traerlo también esto a lo que estábamos conversando del genuino arrepentimiento. Entonces, no dejarnos guiar por nuestra necedad y seguirle fallando a Dios, sino permitir que la sabiduría de Cristo sea la que nos dirija de cómo nosotros tenemos que guiar nuestra vida, cómo nosotros tenemos que meternos
en la palabra de Dios, en conocer la palabra de Dios, y no solo conocerla por conocerla o leerla por leerla, sino que dice poder ver que Dios vaya transformando nuestra vida, que Dios vaya haciendo cosas hermosas en nuestra vida. Entonces esas eran las cositas que les quería compartir de lo que Dios me regaló a mí en este devocional del día de hoy. Y yo le invito para que cerramos este tiempo orando, presentándonos delante de Dios y dándole al Señor gracias por lo que Él hoy nos enseña, por su palabra y todo lo que nosotros, las enseñanzas que podemos sacar a través de su palabra. Amado Señor, te queremos dar muchísimas gracias. Gracias porque hoy tú utilizas, Padre amado, la vida de este hombre, de Pedro, para poder llegar a comprender nosotros de qué forma es que nos tenemos que presentar delante de ti. De verdad arrepentidos de todo corazón, teniendo un encuentro verdadero contigo, Señor. Poder venir cada día, cada momento, en cada encuentro contigo, Dios, y verte cara a cara, Señor, y permitir que tu mirada de amor, tu mirada de ternura pueda tocar lo más profundo de nuestro ser. Yo te pido hoy, Señor, que así como tú miraste con ese amor y con esa ternura a Pedro, tú puedas mirarme a mí. Y dígale usted, Señor, y que tu mirada sea transformando mi vida. Qué cosas hermosas puede hacer tu mirada en nosotros, Santo Señor. Que yo pueda tener ese genuino arrepentimiento. Que yo pueda tener una vida transformada, Señor, a través de ti, a través de tu mirada, a través de tu palabra, Señor. Dame sabiduría para tomar las decisiones cada día, Santo Señor. Dígale usted, quita de mí la necedad, quita de mí todo lo que a ti no te agrade, Señor. Quita de mí lo que estorbe para poder escucharte, Señor, para poder ser más esa persona que tú quieres que yo sea, esa persona conforme a tu corazón, Señor. Y sigue hablándome, papá, sigue hablándome, por favor, en el transcurso de este día, en el transcurso de esta semana, Señor. Aún yo te pido, Señor, por cada tiempo devocional, para que podamos seguir aprendiendo, Santo Señor, para que podamos seguir estando atentos a tu voz, a lo que tú tienes que enseñarnos a través de cada una de estas personas, Padre Celestial, y a través de cada una de las lecturas que nosotros hacemos cada día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y con unción del Santo y poderoso Espíritu de Dios. Amén. Yo le doy las gracias por haberme acompañado en esta mañana en este devocional. Que el Señor le siga dando muchos regalos, muchas enseñanzas, muchas cosas hermosas en este día y en esta semana. Hasta luego.